señores, bienvenidos a la sesión semanal de Unidos por el Toro. Les saludamos Juan Carlos Lemus, Óscar Ruiz Esparza y Ramiro Lomelí. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen una noche más. El invitado en esta conferencia, ya número 49 en Unidos por el Toro, esta noche 21 de abril, es el cronista, comentarista y periodista Luis Ramón Carazo Preciado, y él nos va a hablar sobre el tema vivencias taurinas. Así que saludos, bienvenido Luis Ramón, y agradecemos muchísimo tu participación esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al revés, yo creo que el agradecido soy yo porque ustedes han hecho un espacio muy importante dentro de lo que pensamos es necesario difundir, que es la fiesta de los toros. Y todas estas 49 conferencias que hoy me toca el honor de estar con ustedes, pues la semana pasada escuchamos a mi capitán, estuvo el Zoro 2 programas, han estado muchos personajes que integran a la fiesta. Nosotros los que platicamos sobre ellos nos tenemos que concretar a eso. Sabemos cosas de ellos que a lo mejor algunas las platicaré, pero el agradecido de veras con Óscar, con Ramiro, desde luego soy yo, porque han hecho todo esto posible. Y no hay otra manera, como la televisión prácticamente ha desaparecido los toros, pues es importante que haya otro tipo de medios que difundan a la fiesta de los toros. Luis Ramón Carazo Preciado, consultor, consejero de empresas y maestro de asignatura del ITAM, pero sobre todo, cronista, comentarista y columnista taurino. Nació y radica en la Ciudad de México. Ha colaborado en diversos medios de comunicación y menciono algunos: El Redondel, Televisa, Ovaciones, El Economista, Grupo Prisa XCW, Estadio W, Canal 11, Canal Toro de Sky. Carazo actualmente colabora en Suerte Matador, De Sol y Sombra, El Semanario, El Universal y TUDN. Luis Ramón es bibliófilo taurino y perteneció al grupo de bibliófilos taurinos de México. Ha narrado y comentado corridas de toros principalmente en la Ciudad de México, pero también en plazas de México, España y Colombia. Su columna semanal se titula 8 con 8. Adelante. Luis Ramón, pues bienvenido una vez más. Por favor, el micrófono es tuyo y atentos todos. Claro que sí. Bueno, vamos a ver cómo vamos desarrollando esta faena, porque finalmente parece mucho tiempo los 45, pero no necesariamente será así. Vamos a platicar algo que sea distinto a lo que hayan escuchado, y de alguna manera reflexiono sobre mi vida, pero no quiero ser egocentrista porque es muy complicado que se entretengan con uno platicándole lo que ha pasado durante toda su existencia, pero sí creo que es importante que se entienda cómo fui llegando a ser cronista de toros, y mucho de ello fue una carrera totalmente circunstancial, porque yo no tenía planeado ser cronista de toros cuando tenía 10, 15, 20 años, 25, cuando empecé a trabajar en una firma de consultoría transnacional. Y sin embargo, me voy un poco más atrás. Y yo creo que mucho de lo que me ha servido sobre todo, pero he tomado todavía más valor de lo que yo le daba a mi niñez, porque la niñez de cualquiera de nosotros es una época formativa. Por eso es tan importante que cuando peleamos porque se asista a los niños, no les prohíban ir a los toros. Es definitivamente algo que debemos de cuidar mucho, porque las aficiones se van gestando desde ahí, desde que estás muy chico. Y bueno, yo nací en la casa de un torero, José Luis Carazo, que para el mundo taurino usaba el seudónimo de Arenero. Y entonces, en casa de ustedes, y por ahí está mi mamá, porque gracias a Dios todavía la tengo, entonces le brindo esta sesión, principalmente porque ella es testigo de muchas cosas que voy a platicar, pero muchas que no sabe, porque no siempre se platica todo a las mamás. No voy a platicar nada grave, mamá, no creas que voy a decir algo que te escandalice. Yo he sido una persona en algunas ocasiones muy crítica de varias cosas, pero me parece que cuando estamos un grupo de taurinos, dicen que, me decían papá, que entre Calé y Calé no existe remanguillé. Entonces, estar hablando de las tantas cosas negativas que han pasado, pasan y pasarán en los toros,
me parece que no es el espacio. Yo creo que aquí es un espacio en el que lúdicamente reafirmamos la afición, conocemos algunos datos que no sabíamos, conocemos historias que nos iluminan. Entonces, yo puedo tratar de irme por ahí. Y a lo que me refiero es que yo empecé a ver toros desde que tenía prácticamente 4 o 5 años de edad, porque precisamente uno de los problemas que existen ahora que lo dije, es que la televisión, tanto abierta como cerrada, ha limitado mucho la difusión de la fiesta de los toros. Yo nací en una época en que la costumbre era, ya lo he escrito, por la mañana era el fútbol a las 12 del día. Toluca jugaba a las 11 de la mañana porque don Nemesio Díez quería llegar tanto a la misa en Toluca y luego posteriormente trasladarse a la corrida de toros a la Plaza México. Lo que seguía el domingo para muchas personas que vivimos en México hace 6 décadas era ver los toros por la tarde, novilladas y corridas de toros. A las cuarto para las 4 generalmente empezaban las transmisiones con Pepe Alameda, con una serie de locutores comerciales. Y desde luego en la radio estaba Paco Malgesto y Carlos Albert. Entonces, la costumbre, el hábito era que uno veía, primero, si te gustaba el fútbol, pasabas a los toros, había 3 canales en toda la televisión, pues no había mucho de dónde escoger, y luego venía la novillada o corrida, y posteriormente venía Teatro Fantástico, y entonces ahí ya te encontrabas con Cachirulo. Y no platico toda la programación porque muchos más jóvenes no saben ni de lo que estoy hablando, pero ese era un hábito que teníamos en la Ciudad de México. Entonces, muy chico, mi papá se iba a los toros porque por una época él fue principalmente asesor taurino de Carlos Albert, Carlos Albert, padre de Carlos Albert, que jugó fútbol y que es cronista y comentarista deportivo. Él se iba a los toros y pues nos dejaba en la casa viendo los toros. Él se iba a los toros. Cuando ya pude, como yo soy el mayor, a veces también ya más grande iba mi hermano José Luis, ya entonces nos íbamos a los toros. Tampoco se acostumbraba que fuera mi mamá porque mi papá quiso tener un encierro completo y fuimos 6. 5 hombres y una mujer, Macarena. Y entonces, buscando a Macarena, llegó en 5º lugar, pero todavía llegó un 6º, Manuel. Entonces, empezaba, como él se iba a los toros, ahí me empezó él desde muy chico, a llevar. Yo creo que la primera vez que me llevó tenía 6 años. Nada más que había una característica interesante. Aunque me preparé mucho con él en muchas cosas, a los 6 años, yo llegaba a la Plaza México, me compraba un boleto de sombra de los numerados de hasta arriba, y bueno, pues me fue creciendo la habilidad desde ahí, porque siempre empezaba a buscar cómo bajarme, desde los 6 años. Yo creo que eran otras épocas, difícilmente yo veo a algunos de los que están aquí que mande, ya sean nietos o hijos, manden a los 6 años y lo dejen en la plaza. Claro, mi papá estaba con los cronistas, entonces continuamente estaba virando su vista hacia dónde estaba ubicado y con quién estaba. Y entonces, cuando yo empezaba ya a buscar lugar, me sentaba y entonces alzaba la manita y ya le saludaba a mi papá, ya sabía por dónde andaba yo. Siempre me tocaban aficionados diferentes que les llamaba la atención que un niño solo estuviera ahí. Inmediatamente me preguntan, oye, ¿y tu papá? No, pues mi papá está allá en el palco de transmisión con Paco Malgesto y con Carlos Alberto. Si era novillada, incluso tenía más chamba, porque él le daba los toques necesarios para platicarle sobre algunos lances o pases que no conocían, y también para los nombres de los subalternos, que don Carlos fue aprendiendo muchísimo y los fue adaptando. También Paco Malgesto en menor medida, y andaba con él por todos lados también, con ellos dos. Le preguntaban algunos datos para que la transmisión fuera más ágil. Y pues siempre pasa, y los que hemos estado en la televisión de aquí, está con nosotros Pepe Méndez, un gran productor de toros, de Televisa. Siempre hay alguna pregunta que tengas que hacer, algún dato que te falta. Entonces, mi papá estaba ahí y bueno, todo el mundo me ubicaba porque yo era el hijo de Carazo.
Entonces, mi primer entrenamiento consistió en ver por televisión y luego ir a los toros. Ahora, al terminar la corrida, lo que hacía era bajarme hacia el callejón, porque don Carlos Albert, que era muy voluminoso, era el que sacaba a todos de los toros, incluyendo a Pepe Alameda. Entonces, yo me iba en un auto, en un carro, que lo iba manejando don Carlos Albert, pero iba Jorge Zúñiga, que después, que recién murió, que era un tipazo, locutor comercial de la televisión, que la patrocinaba la cervecería Moctezuma, porque había 2 cervecerías en ese momento que patrocinaban, que ahora ya no hay tanto de todo eso también, y la cervecería Modelo, que era la que patrocinaba los toros por la radio. Y entonces, imagínense nada más la riqueza que la entendí después, porque son cosas que vas escuchando, en salir de los toros con Pepe Alameda, con Paco Malgesto, con Carlos Albert, con José Luis Carazo Arenero, generalmente comentando la corrida, y también eran medio cachondos, se iban entre ellos, cachondos es una frase que usamos los taurinos para decir juguetones, porque luego no se vaya a malentender aquí, hablando de lo que había acontecido durante la corrida. Entonces así me enteraba qué opinaba Pepe Alameda sobre Paco Camino, sobre Diego Puerta, sobre Santiago Martín Elviti, desde luego sobre Joselito Huerta, Manuel Capetillo, etcétera. Entonces yo escuchaba y me quedaba con los conceptos. Luego también, después de eso, porque no quiero, les digo, detenerme tanto que se haga engorrosa la plática. Imagínense la otra escuela que tuve que yo no sabía que tenía. Esto fue ocupar un puesto de recogebolas. Casi todos los toreros para prepararse, no sé, algunos lo hacen todavía hoy en día, jugaban frontenis. Así como el Veneno Becerra, que fue, bueno, ese era un campeonazo, jugaban frontenis y lo jugaban principalmente en un lugar que era del doctor Oyomonte. Que hoy, como le pasó a Joaquín Sabina, cuando paso por ahí, ya ven que a Joaquín Sabina el hotel aquel de lo convirtieron en una sucursal del Banco Panamericano, ¿se acuerdan? Bueno, el frontón lo convirtieron en un Starbucks, cada que paso por ahí me acuerdo, y enfrente de ese lugar estaba una ostionería. Pero imagínense ustedes que de niños, también igual esas edades, 7, 8 años, de repente tú llegabas y estaban jugando, en el frontón estaba el Soldado, Silverio Pérez, el Calecero, Pepe Luis Vázquez, Alfredo Leal, el Tacuba, que siempre fue un personaje importante, sobre todo como novillero, son de aquellos soñadores de gloria que no llegaron, pero sí pusieron su nombre en la Plaza México, y que además recordaban que mi papá, por diferentes razones, no llegó a matador de toros, sin embargo, toreó en el toreo de 4 Caminos. Y además, él toreó solamente una vez en la México de novillero serio en un espectáculo que se llamó Los 4 Siglos del Toreo. Y Los 4 Siglos del Toreo era un espectáculo donde se recreaban las suertes desde que se supone que empezó hasta que pasó mucho tiempo. Y había 2 personajes serios, el diablo y la muerte. Y mi papá era el diablo. Yo tengo ahorita en la oficina, como casi todos no vamos, pero en mi oficina y en mi casa tengo un diablo. Y no más de uno me dicen, oye, ¿quién es ese? ¿Tu papá? Digo, sí. Oye, pero es el diablo. Le digo, no, era torero diablo, no es que fuera el diablo diablo. Entonces, cuando uno va creciendo en ese ambiente, pues lo que pasa es que recoger las pelotas me llevaba a que ya cuando habían terminado de jugar, Juan Silvetti también iba, por cierto, eran muchos, y empezaban entonces ellos a jugar o con quién, o dominó, o lo que se diera. Y entonces Carazo era el que tenía que cruzar enfrente, otra vez de 8 años, para pedir yo era como mesero del frontón, ya cada quien me decía que quería hacer una media campechana o querían nociones en la Concha o lo que fuera, me daban dinero para que yo comiera y que me tardara un poco, porque se ponían ellos a platicar. Antonio Velázquez también iba por ahí, a platicar qué era de sus cosas.
Es más, cuando yo llegaba a alcanzar a escuchar, ya cállense, 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 que ahí viene Caracito. Ya entraba yo con mi bolsa, o uno de los meseros me ayudaba, yo ya había comido mis mariscos y había tomado lo que tenía que tomar. Y entonces yo escuchaba sus conceptos y platicaba con ellos, lo cual me permitió, cuando yo ya fui de otra edad, regresar para preguntarles, y además me ubicaban muy bien porque pues finalmente quienes recogen las pelotas les ahorra energía y tienen más fuerza en las piernas y en las manos para contestar los raquetazos. Entonces me mandaban para acá y para allá. Y vaya, por ejemplo, de aquella época recogí una historia que es importantísima y que muestra cómo era México en otra época, o los valores y costumbres que tenía México en otra época. Alguna vez me platicó mi papá que el soldado les encantaba a casi todos ellos el juego y les gustaba otra costumbre. Muchos de los que iban a los toros después se iban al Frontón México. El soldado, una de esas noches, le gustaba jugar, apostar, se fue se fue de los toros, de asistir a una corrida, se fue al Frontón y ganó una cantidad importante. Pues como estaba contento, ya llevaba el maestro sus 3 o 4 alipuses y traía un abrigo muy bonito, era un diciembre, un abrigo de cachemira. Y entonces resulta que Luis Castro, un indigente, le dice: maestro, tengo mucho frío. Y él generosamente le suelta el abrigo. Ese día había ganado el equivalente a lo que sería una casa en Narvarte, la Ciudad de México. Una casa en Primavera, en Guadalajara, depende de dónde viva cada uno, pero una casa costosa, económicamente medio alto. Se lo da el abrigo y cuando ya iba llegando al carro se acuerda del dinero. Bueno, se regresó corriendo y ya no estaba el indigente. Resulta que a la semana siguiente, él ya daba por perdido todo. A la semana siguiente, llega Luis otra vez el matador llega al Frontón y se encuentra con el indigente con el abrigo. Y dice: maestro, aquí está su abrigo. Dice: y no he tocado un centavo del dinero que dejó. ¿Y saben qué hizo el soldado? Digo: tú no mereces estar jodido. Y él era bastante bien hablado, le dijo: cabrón, no mereces estar así. Aquí están tus 20,000, aquí está el dinero, pero dame para acá el abrigo que me gusta mucho. Entonces, fíjense cómo había señorío de dos. Luego, en esa época también otra parte de mi escuela, de mi formación taurina, aparte de la de mi padre, todos esos personajes, era que mi papá conocía a muchos de los toreros, pero por otro lado, aparte de los toreros, ahora todos estamos admirados con internet. Y a mí me dio mucho orgullo cuando me invitó Alberto Vitar al Redondel, que fue donde empecé y ahora lo platico. Porque lo que pasa es que internet inmediatamente da los resultados. Bueno, mi tarea los domingos, y lo sabe bien mi mamá, nos mandaba, bueno, le bajaban los churros, pues, pero en lugar de 20 llegaban 18, misteriosamente. Porque íbamos a veces mi hermano y yo por los churros al Moro, que están en la calle San Juan de Letrán. De ahí viene el famoso Berrendito de San Juan. Así como cada ciudad tiene su calle icónica, esta es una de ellas. Le pusieron el horrible nombre de Eje Central, pero era San Juan de Letrán. Entonces me mandaban a comprar los churros, pero también mi otra tarea era comprar el Redondel. Y el Redondel, tanto Ojo como el padre de Alberto Vitar, y luego Alberto Vitar, transmitían la crónica por teléfono, la capturaban, la última página se la insertaban, era portada y contraportada, era un periódico del tamaño más o menos de las dimensiones del esto, y entonces nos daban el periódico, me compraba el periódico, compraba los churros, y entonces la mezcla entre grasa y periódico y tinta de impresión recién hecha, las manos ya me imaginarán cómo quedaban. Y me comía entre grasa del churro y grasa del periódico. Alguna vez le llegué a borrar alguna letra, mi papá estaba enojadísimo porque no entendía que había puesto Ojo.
Oye, pero ¿esto qué pasó? Le digo, pues es que se borró. ¿Y por qué se borró? Porque veo como grasa. Le digo, es que fue un poquito de lo del churro que se quedó ahí. Pero ¿saben qué pasaba? Que como de San Juan a su casa, yo nací en el barrio gitano de la Merced, donde nació, entre otros, Carlos Slim y Sabludowski. No tengo la misma fortuna, pero ellos nacieron ahí. Alguien me dijo alguna vez que incluso la universidad no estaba donde yo había estudiado, sino en Venustiano Carranza, que es una calle del centro de la Ciudad de México, y Jesús María, que estaba el Harvard mexicano, porque también estaba ahí el fundador de Comercial Mexicana y se juntaban en esa esquina. Entonces, yo iba por el periódico, cada que había festejo, mi obligación, junto con la de mi hermano muchas veces, que es el que sigue de mi hijo José Luis, que fue el que heredó el nombre de mi papá, íbamos por el periódico, ¿y qué creen? Muchas veces iba platicando con mi hermano, pero siempre sí me ha gustado mucho leer. Me regresaba leyendo tanto la crónica como todo el interior del periódico. Incluso me enteraba que había ópera en Nueva York porque el hermano de Montalbán escribía en ese periódico las crónicas del Metropolitan. Cuando fui al Metropolitan, ya más o menos tenía idea porque había leído todas las crónicas, me leía todo el periódico desde que salíamos hasta que regresábamos a la casa. Y luego seguía leyendo en la semana. Y ahí venían, por ejemplo, biografía, hubo alguien que escribió una biografía continuada de Rodolfo Gaona, que escuché que el Capi el otro día se refirió con mucho entusiasmo y además es cierto, una persona importantísima para el toreo de México, Saturnino Fruto Ojitos, que fue banderillero del Lagartijo, que se vino de Cuba a México, que era muy amigo del empresario del toreo de la Condesa, etcétera, que fue el que fundó la escuela de toreros en León y que hizo muchísimas cosas. Entonces, me venía preparando porque leía diferentes conceptos, había un Curro Puyazos, por ejemplo, o sea, había muchos que escribían ahí en ese periódico, pero sobre todo la inmediatez. El periódico ya tenía toda la información a las 8 de la noche, como internet. Acabando la corrida, tú ya sabías qué había pasado. Esa velocidad no la ha adquirido ningún otro diario en ninguna otra parte del mundo. El tiempo pasa, al final, en los 80, desapareció el periódico y apareció una revista. Y conecto ahí porque como empecé a escribir de toros, un día uno que estaba en los toros, estaba haciendo Jóvenes y Toros, que luego hablo un poquito de esto, que Pepe también fue productor de ese programa. Una gran idea de don Aurelio Pérez, ahorita platico por qué. Pero un día estaba un cuate, había comprado las criadillas de un toro, y yo nada más estábamos hablando cada quien por el micrófono, opinando de la corrida, y yo sentí un chorro aquí en la cabeza, y yo no sabía si estaba lloviendo o qué estaba pasando. Y era una persona que había comprado los testículos de un toro de los de la corrida, iba a hacer sus criadillas, y me estaba pegando una mojada, y me dice, oye, ¿cómo entraste tú a hacer este programa? Pues a mí me llamaron. ¿Cómo que te llamaron? Sí. Oye, pero pues ¿en dónde se consigue el trabajo? Le digo, mira, te doy un teléfono, el 5709-3333 es el teléfono de Televisa. Oye, hablo de tu parte, le digo, no, a mí ni me conocen, pero di que quieres ser cronista taurino, le digo, porque aparte de que quieres estar en lo que es mi chamba y la chamba de los que estamos aquí, aparte quieres que te diga cómo, la verdad, a mí lo que me pasó fue lo siguiente. En una comida con Silverio Pérez, que era muy amigo de mi papá, y yo lo quise mucho al maestro, en una comida con mi papá, que le hicieron en homenaje, estaba ahí Alberto Vitar, y acababa de fallecer Lee Burnett. Lee Burnett era una cronista que escribió en el Redondel, pero su característica es que hacía una crónica en inglés. Y la crónica en inglés era para el periódico, el Redondel tenía una entrega en Nueva York y otra en Los Ángeles del periódico. Y me dice Alberto Vitar, oye, yo creo que tú hablas inglés, ¿no? Digo, algún taurino decía, no me eche inglés, hábleme en español, ¿no? Pero sí, pues sí hablo inglés. Yo trabajé 2 años en Estados Unidos. No, pues sí hablo inglés. ¿Por qué? ¿No te gustaría hacer la crónica de Lee Burnett? Oye, con todo gusto. Es más, como leí el Redondel, tenía idea de algunos términos que ella usaba para describir las suertes y para describir the flag, era la muleta, etcétera. O sea, y me mezclaba palabras en español, pero era ella muy didáctica, haciéndolo en inglés. Yo lo hago con todo cariño. Y entonces empecé a escribir crónicas en inglés, que el único que alguna vez me confesó que la leía era Raúl García, aquel de Comanche, indultó al toro Comanche, que gracias a Dios todavía nos vive y anda por ahí, el otro día me lo encontré.
sobrino de Gregorio García. Él indultó 2 toros en la México, Comanche y Guadalupano, de las Huertas. Entonces, empecé, y otra vez, conexión padre-hijo. Mi papá, un día, cuando la gran tarde del 88 del Niño de la Capea, con los toros de Victorino Martín, no dice, en España no se le llaman encerrona, toreó solitario 6 toros de Victorino Martín, perdón, y esos 6 toros que toreó les hizo faena sobre todo a los últimos, y particularmente cuando platicaron aquella vez con él, fue debido a que le dio un quite a un sobresaliente, la generosidad lo llevó a eso. Así como aquel grito que le dijeron un día del tendido, no te hagas pendejo, paisano, regala un toro, que también es otra historia. Uno del tendido lo empujó porque celebraron que le hubiera dado el quite al sobresaliente. Y de ahí empezó el quinto y sexto, gran tarde, sale a hombros. Y de lo que le había platicado mi papá, etcétera, yo iba a una junta al Camino Real. Y bendito sea Dios, me la suspendieron para 1 hora más tarde. El Capea andaba jugando con el que hoy es matador de toros, su hijo, ahí en el lobby del hotel. Y como siempre he sido muy vergonzoso, me le acerqué. ¿Cómo estás, Pedro? Soy Luis Ramón Carazo, soy hijo de José Luis. Ah, sí, hombre, tu padre que me acaba de entrevistar y no sé qué. Oye, fíjate que hay conceptos que mi papá fue torero, le digo, yo no me gustaría platicar contigo. Y entonces, muy amablemente me llevó a tomar un café, además un poco para desembarazarse de su hijo que andaba dando mucha lata, ya lo fue a dejar ahí a un espacio, y le empecé a preguntar, y a mí se me ocurrió de todo lo que me dijo armar una entrevista, y se la mandé a Alberto Vitar. Y de repente Alberto me habla y me dice, oye, ya no escribas en inglés. Dije, tan mal estuvo el trabajo que te mandé, que ya ni más. No, me dijo, no, ya no me interesa que hagas lo de inglés. Haz entrevistas como esta. Y entonces empecé a hacer entrevistas, y además otra vez, de mis aventuras del tendido, esta creo que sí es importante que la platique porque es simpática. El día que debutó el Cordobés en México, yo tendría 6, 7 años, 8 años. Imagínense la bronca que era entrar, llegué más temprano. Mi papá ese día había conseguido un billete de general. Ya no se le puede platicar, pero lo quise mucho al doctor Alfonso Gaona. Ese día papá no consiguió más que general. Sin embargo, siempre tenía cuates y me metieron a numerado. Pero obviamente la plaza estaba a reventar y pues no era tan fácil que me bajara. En la plaza yo ya había localizado un lugar que había un espacio donde no tenía número. Y era donde me iba a sentar, para que no me estuvieran molestando en la corriente. Entonces, de pronto llega María Félix con todo su boato, con sus pieles y una amiga, y me dice, oye, chamaco, ¿qué pasó, doña María? Porque además si conocías, ¿qué pasó? ¿Y este lugar por qué lo tienes? Digo, ¿que usted está revisando los boletos? Me dice, no, dice, ¿qué no tienes boleto? Le digo, la verdad no, ¿pero qué me va a sacar usted o qué va a pasar aquí? Dice, le digo, mi papá está ahí abajo. No, dice, es que tengo un boleto que me sobra. Y entonces María Félix me bajó a una barrera de segunda fila con su amiga, me estuvo comprando toda la cantidad de dulces que yo quise y de refrescos, etcétera. Y me preguntaba, ¿no? Como curiosidad, pues le era un niño de 7, 8, oye, ¿cuál es el pelaje? Pues yo haciendo ahí ejercicios de memoria, bueno, no, pues es un castaño y para acá y para allá. Y mire, es cornicorto. ¿Y por qué es cornicorto? Ya trataba yo de explicarle todo lo que, bueno, son repeticiones que oyes de mi padre y de todos los demás. Al terminar la corrida, pues obviamente me bajo, voy a buscar a mi papá, que estaba otra vez con los otros cronistas, y Paco Margesto en el carro me dice, oye, Caracito, ¿qué pasó, don Paco? ¿Qué tanto platicabas con la doña? No, pues me estaba preguntando de toros, y me dice él, oye, ¿y le sacaste el teléfono? Me quedé así como, no, pues la verdad no. Dice, pues te pronostico algo. A lo mejor te haces cronista de toros. A lo mejor. Pero de galán eres muy pendejo, me dijo. No tienes nada, ¿no? Eso me lo dejó para la reflexión. Yo me bajé hasta, dijo, ¿por qué me lo habrá dicho? Entonces, regreso. Entonces, todo ese tipo de vivencias, lo que hice en el Redondel fue ir a entrevistar
personajes de la fiesta que no necesariamente fueran solamente toreros. Y entrevisté a Juan Cabo Saludowski, a Cantinflas, a muchísimos personajes que les gustan los toros, pero que no necesariamente los entrevistan como aficionados taurinos. Entonces, fui desarrollando una serie de relaciones y cuando Televisa toma la fiesta, Alfaga es la que entra a los toros, me acuerdo que recibí una llamada de Alberto Vitar diciéndome, oye, con todo el trabajo que tienes, ¿te interesa entrar a un programa que va a haber en Televisa? Pues yo ni sabía ni qué, digo, ¿y cómo va a ser o qué? Es los domingos después de la corrida. Y dije, pues va, sí, cómo no. Digo, sin miedo a la muerte, vámonos, órale, va. Ya después me enteré quiénes iban a estar ahí, que la verdad, todos ellos son compañeros y amigos míos, porque el programa al principio no, pero al segundo programa, Luis Hernández era el que lo conducía, se llamó Jóvenes y Toros, ahorita ya no es posible hacerlo con ese mismo nombre. Aquí lo que creo que cabe, y esa fue la genialidad de Aurelio Pérez, fue que creo que se necesita hoy, como tú, Ramiro, como la gente más joven, es que se hagan programas con jóvenes más jóvenes, hablando con el lenguaje que quieran. Tampoco se trata de romper lo que es la tradición, pero lo que hizo él fue poner a Heriberto Murrieta, a Mauricio Loque, a Juan Antonio de Labra, puso también a Claudia Algorri y a un servidor. Entonces, terminaba la corrida y se hacía el análisis de lo que había pasado en la corrida. Entonces, para esto, yo ya había ido a Sevilla, mi papá fue muy amigo de Filiberto Mira, que fue uno de los que tuvo que ver con el Festival del Calecero en 1980, allá en Sevilla, con Cur Romero y Manolo Vázquez, y que estuvo en Jaral de Peñas, ahí se conoció con mi papá. Y cuando fui a Sevilla con mi esposa, el año de 88, cuando la gran faena de Dédalo de Paco Ojeda, que tuve la gran suerte de verla en vivo, un toro de Juan Pedro Domecq, entonces me dijo Filiberto, mira, oye, te invito al programa. Y yo la verdad, honestamente, pensaba que me invitaba a oír. Y de repente me siento en una silla y en Sevilla, en ese programa, no se analizaba al torero, se analizaba a cada toro. El comportamiento en el capote, el comportamiento en el segundo tercio y luego el tercio final. Hacías algún comentario del torero, empecé a aprender porque, digo, estaba ahí Andrés Luquegago, estaba el doctor Vila, que fue el doctor muchos años de la maestranza, igual que su padre. Vaya, estaba Germán Barnate de Colombia. Y bueno, pues yo me senté y otra vez, sin miedo a la muerte, vámonos, órale, pata para adelante. Ahí estaba. Me puse a discutir con ellos y bien. Entonces, cuando yo entré a Jóvenes Toros, pues la poca experiencia que tenía era esa. Entré a Jóvenes y Toros y había total respeto a lo que decías. Me acuerdo mucho que Claudia, por ejemplo, más irreverente que todos los demás que estábamos ahí, pero era su pensamiento, sobre todo cuando toreaba a Curro Rivera, bueno, le ponía unas que era la época que Curro ya no andaba tan bien, pero pues todos procurábamos respetar eso. Sin embargo, éramos gente con ya digo, Heriberto y Mauricio con mucha más experiencia, Luis Hernández, pero Juan Antonio, Claudia, su servidor, los más nuevos, de repente arreábamos con todo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que era un programa fresco porque no había el compromiso de nada, no realmente, bueno, yo tenía conocidos, pero no todos tenían conocidos entre los toreros, etcétera. Y de ahí fue como empecé a trabajar. Alejandro Bolio, al cual recuerdo con gran cariño, era el que hacía todos los enlaces y las transmisiones. Fue muy famoso en aquella época porque no solamente trabajaba en el fútbol, los que tienen más edad y son beisboleros recuerdan que andaba en series mundiales, etcétera. Resulta que era tan interesante que, vaya, de alguna manera lo que empezó a suceder con ese programa es que empezamos a tener peso en la opinión, porque era domingo a domingo, y entonces de ahí, y eso otra vez me lleva con Pepe y con otros que he trabajado, pero principalmente con él, empezaron a gestarse programas
por eso yo le digo a Mauricio Loquen padrino, porque empezamos un programa que se llamó Sangre y Arena. Y él fue mi padrino, porque yo por primera vez trabajé en televisión gracias a él. Ah, perdón, Alejandro Bolio, hijo de, perdón, se me fue un poco, Alejandro, hijo de Saturnino Bolio Varana. Saturnino Bolio y el Chato Guzmán fueron aquellos subalternos que empezaron un movimiento y generaron la unión de subalternos. Entonces, Alejandro un día me dijo, oye, fíjate que ya mi papá para esto ya había sido y tenía muchos años ya en Canal 11 con Toros y Toreros. Él fundó él fue, bueno, Julio Telles fundó Toros y Toreros, y de los primeros comentaristas que tuvo a su lado fue a José Luis Carazo Arenero y a Luis Carbajo. Tuvieron muchos años ahí. Entonces, es más, mucho de lo que no tiene Televisa son todas las filmaciones de la época, por ejemplo, del PANA. Porque en un gran error, me parece, de los toreros, Manolo Martínez, entre otros, sacaron a las cámaras de televisión y vemos dónde estamos ahora. No es que es para fustigarlo, era otra época, pero esa salida de las cámaras ha propiciado que la gente veía después siempre en domingo o el fútbol americano, y empezó a cambiar el hábito de los toros. Pero ese es otro tema, insisto. Entonces, Alejandro me dijo, oye, para poder transmitir, tú tienes que tener licencia de locutor. ¿Y es con qué se come? Ah, ya después averigüé que la daban allá en educación pública. No soy sangrón, decían que era muy difícil. La verdad, fui a un examen, me dieron la licencia. No sé si con o sin responsabilidad, pero me la dieron. Ya después ya no se necesitó. Pero me dieron la licencia de locutor. Y entonces me dijo, ya te puedo poner a transmitir en novilladas y corridas, etc. Entonces por ahí de los 90 fue cuando empecé a transmitir ahora corridas, novilladas, y entonces realmente nunca tuve que ir a pedir la chamba de cronista taurino. Algunos incluso piensan que lo hago solamente por hobby, pero más bien no, más bien reparto mi tiempo. Soy asesor de empresas, soy muchas cosas. Y aquí voy a contar una anécdota. Alguna vez, Alejandro Bolio, porque en el aprendizaje de los medios es algo que es difícil, que los que se dedican a ellos saben lo complejo que es. Hace rato estaban platicando entre Oscar y Emilio Méndez respecto a cómo hacían su trabajo. Sí, es muy complicado, es muy profesional. A mí de repente me dicen en una instrucción de radio por unos aretes, me dicen, estaba yo entrevistando a un novillero. Me dicen, Carazo, vamos a corte. Yo la verdad entendí, ya no hables, güey. Y dejé a media entrevista al novillero que estaba entrevistando. Y entonces por el micrófono, digo, lo voy a decir así porque así me lo dijo Alejandro. No seas pendejo, Carazo. Te dije que íbamos a corte, no que murieras, cabrón. No, me puso una regañada. Entonces alguno de los otros cronistas me dijo, al finalizar la transmisión, según esto de mi lado, oye Luis Ramón, tú eres consultor de empresas. ¿Cómo es posible que siendo consultor de empresas te grite así el ingeniero Bolio? Pero mira, Alejandro está en todo su derecho. Si tú te alquilas de cronista, es de cronista. Si soy consultor y consejero, soy consultor y consejero. Aquí te jodes porque no hay liebres. Cuando Alejandro me vio al final, sí me dijo, oye, creo que exageré un poco, ¿no, Caracito? Porque además, te digo, muy amigo de papá. No exageraste, es tu chamba. Y sí fue un pendejo, la verdad, digo, soy del PUB, que es un partido que tenemos los que estamos en esa categoría, partido único y ya ven quién ganó. Si hubiéramos ganado, nosotros no estaríamos como estamos. Nos dirigiría un pendejo, pero reconocido, ¿no? Pues no, uno que tenemos años de conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, no me mete en política, que hable al toro. Entonces, él, ahí empecé a estar ahí, y de ahí me llamaron a la televisión. Entonces, la riqueza que he adquirido es incalculable, porque ese programa de Jóvenes y Toros lanzó a todos nosotros. Los programas estos que hacía Cablevisión fue otra riqueza. Sobre todo estábamos hablando de la época, que fue la última época del toreo de México pesando en el toreo de México, no como ahora. De toreros mexicanos pesando en el toreo de México. Y estoy hablando de la época de Jorge Gutiérrez, de David Silvetti,
Vaya, Mariano Ramos insertó, Miguel Espinosa Armillita, pero hoy en día, desde el 97, así como hablan de la salida a hombros de Eloy Cavazos, que también fue otro de los que todo ese tiempo también contendió, definitivamente los toros se organizan alrededor de las figuras españolas y los mexicanos van de acompañantes, o sea, ocupan el puesto que sigue. En aquella época venían al revés. Bueno, no voy a las épocas gloriosas, que algún día también platiqué con el maestro Lorenzo Garza, que además hablaba como andaluz. A mí me llamó mucho la atención, porque hasta le dije, oiga, maestro, ¿no es usted de Monterrey? Porque parece como de Triana. Hombre, es que yo se me quedado el acento desde que fui a torear allá a España. Dije, pues ese lo quedó bien fuerte, ¿no? Pero usted no habla como de Monterrey. Vaya, no hablaba como Manolo, como... Bueno, Rafael Herrerías le copiaba mucho el estilo a Manolo, porque Rafael naciendo aquí hablaba como de Monterrey de repente. Me influyó mucho Manolo Martínez, seguramente. Y entonces, Lorenzo Garza, para torear con Manolete, cobró un peso más, si no, no toreaba. Y se lo pagaron. Entonces, todo eso lo fui mamando en el amplio sentido de la palabra, creándome con ellos. Don Aurelio Imprés, incluso conmigo, era muy duro porque, y con todos, porque sí nos dio la oportunidad, sí nos se metía, pero ya cuando empezó a hacer, no le gustaba lo que decíamos, porque se quejaba todo el mundo. Yo por ahí inventé algunos términos que ya después platicaremos, pero no le gustaba. Pero finalmente se aguantaba y él fue el que promovió que hubiera programas de televisión. La corrida de las Américas, me acuerdo que fue todo un éxito. Entonces, en 92 me tocó ahí narrar, por ejemplo, la faena de Manzanares en la Plaza México. Entonces, todas esas vivencias me fueron llevando a empezar a meterme a los toros. Y de ahí, pues ya tuve muchos programas, he tenido muchos programas de radio, porque en alguna época me llamó Francisco Javier González para trabajar con ellos primero en Grupo Asir y después pasaron a la XCW y las demás estaciones del grupo. Y ya cuando se fusionó con Prisa, como se fusionó con Prisa, estuve trabajando muchos años en un programa que empezó Guillermo Leal con José Luis Ornelas, que se llamó Rincón Taurino, que duró muchos años. Entonces, todos los domingos, y eso sí le agradezco mucho a mi esposa infinitamente y a mi familia, el que cada domingo, en lugar de llegaba un ratito a su casa después de los toros, afortunadamente la W me queda como a 15 minutos, entonces era la única ventaja, porque salía yo a las 8 de la noche para empezar a preparar el programa, y regresaba aquí a las 10:15 a su casa. Entonces, todo esto, se los digo porque mucho de esto ha desaparecido desafortunadamente, espacios de radio, de televisión, para la fiesta de los toros, pero mucho de ello fue consecuencia, sí, tal vez de que les gustaba lo que hacía, pero también que se fueron dando las coincidencias, y a veces la vida es así, hay coincidencias. Entonces, les decía, finalmente, ahora, por ejemplo, en las últimas transmisiones que han estado repitiendo, participé en bastantes de ellas, en algunas de ellas, y finalmente, por ejemplo, con Guadalajara, mucho tiempo fui colaborador de Edgardo Levi Gallardo, que no era nada suavecito. Estuve mucho tiempo con él, afortunadamente. Muchas veces fue antes de los toros, una hora antes, pero por alguna razón lo pusieron él, no sé si era de la Legión de Madrugadores, pero lo pusieron a las 6 de la mañana, y ese era mi despertador el lunes platicarle lo que había pasado en la novillada o en la corrida a las 6 de la mañana, como de 6 a 6:30 más o menos. Entonces, mi papá, por otro lado, bueno, pues siempre nos inculcó el amor por la fiesta de los toros. Mi columna se llama 8 con 8 por dos cosas, porque él decía siempre, 8 con 8 hay que ir a los toros, y también él me habló del concepto de torear en ochos, que es como se torea. Entonces, por eso le puse a mi columna 8 con 8. Es más, recientemente me da mucho orgullo también decirlo, tiene algún tiempo que estoy con Polo de la Rosa desde el tendido, y ahí soy colaborador adjunto de quien admiro mucho, que es mi querido Zapopan,
tengo ese privilegio de estar con él, porque además generalmente también en España se apropian de lo que inventan aquí en México y resulta que los pases que hacen, los lances que hacen aquí en México acaban poniéndoles nombre español. Y afortunadamente con toda la difusión que varias veces me he encontrado tanto a Oscar como a Zapopan ahí en las aulas de Madrid, platicando sobre el buen trabajo que siempre hacen. Entonces, todo esto espero que esté siendo de interés. Y no es, y decía yo, que muchos suponen que esto lo hago, sí lo hago porque, en primer lugar, porque me gusta. Pero para quien se va a dedicar a esto, la verdad, para cada corrida semanal, y los que han trabajado conmigo, aquí tengo un buen testigo que sería Pepe, involucra 8 o 10 horas de preparación. Cuando tú vas a transmitir los toros, es imperdonable que no conozcas la rata de la ganadería, el fenotipo de la ganadería, el genotipo, el nombre del ganadero, que no te sepas historias sobre esa ganadería, cuántos rabos ha otorgado en la plaza que estés transmitiendo, el torero, cuántas veces ha toreado ahí, qué ha toreado ahí, qué triunfos, qué fracasos ha tenido. No cometer la idiotez que hacen muchos en la puerta de cuadrillas, que a mí esas entrevistas no me gustan. Yo creo que no se debería entrevistar a los toreros antes de empezar a torear. Yo no veo que a los futbolistas los entrevisten antes de un partido y van a jugar un juego en el que no está involucrada la vida. Y entonces, resulta que llegan y le preguntan, maestro, ¿cómo se siente de la última jornada? Está reapareciendo, puta, imagínate nada más. Pobre del torero. Entonces, hay que prepararse sobre la biografía de ese torero, con quién toreó, de dónde nació, quién lo apodera, quiénes son los subalternos, quiénes son los monosabios, cómo se llama el capellán, cuál es el tipo de afición con la que vas a estar dialogando. Hace poco hubo, y me hizo favor de invitarme de la Plaza México y de espectáculos, porque hubo jurados para México Busca un Torero. Bueno, a mí me hicieron favor de invitarme a la primera sesión. Bueno, pues tú imagínate el compromiso de tener toreros que no necesariamente conoces. Bueno, pues me llevó unas horas entender quién era cada quien. Porque no puedes juzgar a los toreros, a tomar un micrófono y no tener información. Se me hace muy peligroso, o sea, es una irresponsabilidad. Y sí lleva muchas horas. Por eso digo, sí de alguna manera es hobby, pero son muchas horas de preparación, ¿eh? Ya cuando te pones tú en el micrófono, tienes que tener todo eso. Hoy en día, casi todo el mundo sabemos que Heriberto Murrieta es quien ha ocupado el lugar más popular entre todos los que estamos y se lo ha ganado con su esfuerzo, con su trabajo y además así ha sido. Pues él, cuando llega, trae un acordeón del tamaño doble, porque precisamente se prepara para eso. Porque sí es muy disgustante que a ti te vaya a juzgar a alguien que ni siquiera te conoce. Y fácilmente se avienta un comentario como si conociera. Mi padre me enseñó una frase que sí he tratado de llevar a la práctica. Cuando me empezó a escuchar narrar y platicar, me dijo, hijo, recuerda que de toros saben las vacas y no hablan, ¿eh? O sea, tú no te sientas que estás toreando más que el que está toreando porque tu vida has tomado una muleta. Y sí las tomé. En su casa, otra de las cosas que me educó fue que hacíamos, en donde vivíamos, allá en Jesús María, hacíamos corridas con perros. Y había unos bien bravos, ¿eh? Nada más se te iban al cuerpo. Y nos vestíamos ahí medio con la ropa de mi papá. Y bueno, además de mi papá, porque dicen que les cobran a los toreros, ¿no? Bueno, yo me encontraba montones de boletos de mi papá de Puente de Vigas, de un montón de lados, donde mi papá había toreado, que tenía que andarlos vendiendo para poder torear. O sea, tampoco es así que descubras el agua tibia. Entonces, mi papá me decía eso, se lo aprendí, y eso me ha llevado a que razonablemente he tenido la fortuna de tener conversaciones con los toreros más allá de lo que es solamente el micrófono, y con los toreros generalmente es mucho más fácil hablar de la vida que del torero. Es muy de gratis como cronista o como comentarista,
o como aficionado, acercarse a un torero a quererle decir cómo se debe de torear, y la verdad no me parece sano. Las amistades que tengo con ellos son sobre su matrimonio, sobre quiénes son en la vida personal, qué les gusta. Por ejemplo, con Morante he tenido muchas pláticas de box. Le encanta el box, y cuando le he platicado de Cassius Clay, que fue después Muhammad Ali, se pone encantado. Si yo le empiezo a decir, oye, qué bonitas estuvieron tus Verónicas, y cuando el toro, la verdad, te empiezan a decir cara, ¿no te puedes alejar, compadre? O sea, el torero se entiende entre toreros, entre ganaderos. El cronista creo que tiene, desde luego, su punto y momento, sobre todo si te lo preguntan. Por ahí está una foto con una persona que en España quise mucho, porque además también fue amigo de mi señor padre, don Pablo Lozano. Pablo Lozano vivió en México, es más, alguna vez Eloy se ha enojado mucho conmigo porque digo que el último mexicano, y lo digo jugando, el último mexicano que salió en hombros de Madrid fue Fernando Lozano. De nacionalidad es Fernando. Claro, es un torero español, no estoy queriendo quitarle el gran mérito que tiene Eloy. Alguna vez lo dije en la transmisión de la Plaza de México, y Eloy en 2 minutos ya tenía un WhatsApp de Eloy reclamándome, y lo aclaré, porque además el último mexicano, torero mexicano es Eloy, pero vaya, Fernando. Entonces, don Pablo alguna vez me hizo favor de invitarme a la ganadería, y además es una costumbre que me gusta mucho de España, que aquí es distinto. En España va el ganadero, el picador, un subalterno y los toreros. No las grandes fiestas que arman aquí, pues están bien, o sea que son más fiesteros, pero allá van los que tienen que ir. Y me acuerdo que cuando me invitó a la ganadería al Currucén, me sentó junto de él, sale una vaca y me dice, oye, Luis Ramón, a la muleta de Castilla, imagínense, que salió en hombros de Madrid, que toreó con Silvetti, con Rovira, etc. Y te dice, oye, Luis Ramón, ¿cómo ves a la vaca? Y dije, algo le tengo que contestar, ¿eh? Seguro, porque ni modo que me quede ahí viéndole, ¿no? Vale, vi mis comentarios, parece que no fueron tan malos porque me volvió a preguntar después, pero precisamente ahí es donde te das cuenta de tu gran ignorancia, de no haber estado ni en el campo, ni haber sido torero, ni haber sido ganadero. Ahora, que va uno aprendiendo, pues sí va uno aprendiendo, pero hay que tener esa sencillez de saber que no sabes todo y que estás juzgando como juzgaría un buen aficionado, no uno que sí lo sabe hacer. Porque te puedes enfrentar en un momento dado a hacer comentarios que no van, porque no has estado ahí y estás juzgando como si hubieras estado. También me parece que muchas veces, por ejemplo, juzgamos que es muy fácil ser empresario taurino, y resulta que otra vez son tontos porque la verdad no saben llevar a la gente. Pues si hubieran encontrado la fórmula a los que hablan, pues ya la hubieran propuesto porque sería más fácil, ¿no? Le echan la culpa a que no, a ver, es que el toro no está bien presentado. Pues en Guadalajara yo no veo grandes llenazos y presentan al toro muy bien presentado. Y he ido muchísimas veces. O sea, la fórmula, yo creo que más bien lo que ha pasado es que el hábito se ha perdido. Cuando hablo de hábitos estábamos acostumbrados a ir a los toros. En España, para dar una referencia, por aquí no tengo los números, ¿eh? En España, el 20% de los que van a los toros van 8 veces a los toros, más de 8 veces. El 80% no va más de 8 veces. Y aquí yo creo que vamos por el mismo número, ¿eh? Yo sé que han tratado de acortar y de hacer cosas que me parecen todas valiosas, pero a la larga, cuando el espectáculo vale la pena, ¿qué importa que se tarde? Por ahí también hay una foto que me es muy emotiva, porque estoy con Heriberto Murrieta y con Vicente Zavala, que en paz descanse, que fue uno de los cronistas más grandes de España, y con él tuve mis debes y haberes ahí durante la transmisión. Uno de ellos fue que me dijo, hombre, ¿por qué se tardan tanto? Le digo, porque aquí no está tan incómoda la plaza, Vicente. En España les urge irse porque están sentados en un ladrillo, aquí estamos sentados en una butaca. Y entonces, y de ahí tengo la anécdota que me invitó a transmitir a Cali, que fue desgraciadamente cuando murió. Él murió en un avionazo. Señor sensacional. Y se extrañaba por el tiempo que nos tardábamos en México versus España. Bueno, pues allá tendrán mucha prisa, aquí no sé si necesariamente. Claro, las nuevas generaciones han cambiado. Hoy muchos, según esto, se informan de los toros
viendo los resúmenes. Porque todo el mundo quiere lo inmediato y lo rápido, o mucha gente, no todos. Bueno, en España pasa el mismo problema. En todos lados está pasando la misma situación. O sea, que la gente quiere más lo inmediato que darse ese gusto de ver todo. Una de las tantas cosas que aprendí de Julio Telles en Toros y Toreros fue que había que pasar 3 faenas, pero lo más completa posibles para dar idea de lo que estaba pasando en esa faena. No nada más pasar retazos como muchas veces ahora lo hacen. Entonces no sabes realmente cuál fue el planteamiento del torero, cuál fue el comportamiento del toro, etc. Entonces, todas estas vivencias que les acabo de platicar, pues fueron haciendo precisamente de ese enlace que existe entre mi familia, los toros. Ya confieso que, por ejemplo, dentro de mis hijos, mi hijo es aficionadísimo a los toros, es más, ha toreado vaquillas, mi hija no, y lo respeto. Hoy ha pasado así, ya en muchas casas hay división de opiniones. Lo que sí prevalece es el respeto, me respetan mucho que me guste lo que me guste. Y un último comentario, porque sé que el tiempo ya se está terminando. Bibliófilos taurinos. Yo quiero mucho ese grupo, fui parte de ese grupo. Imagínense darse el lujo de estar platicando con Roque Armando Sosa Ferreiro, con Julio Telles, con Salvador García Bolio, con Humberto Combe, con Daniel Medina de la Serna, con todos los que integran a Bibliófilos. O la otra, yo también iba a una tertulia los lunes, que ya no hay aquí en México, por eso me encanta ir a Aguascalientes. Guadalajara también me gusta mucho cuando vas a las plazas fuera de la Ciudad de México, en donde se puede salir a platicar de toros, no te vas corriendo a tu casa. Por ejemplo, había una tertulia los lunes con Paco Llopis, cerca del Monumento a la Revolución, casi todo el mundo lo conoce. Y ahí iban, entre otros, iban Rafael Cuelli, o Pepe, el hermano de Pepe Cuelli, iba Armando Calvo, el que hizo el último cuplé, ahí iba Alfa Geme, que fue apoderado del soldado, iba Chabola, el que apoderaba en México a Pedro, muchas veces iba Javier Garfias. Entonces, todo eso también, esa tertulia también se ha perdido. Hablar de toros, yo creo que por eso, de veras, reitero la felicitación. Hablar de toros es importante porque te prepara. Ser aficionado a los toros demanda preparación. No es obligación, pero sí demanda preparación. Demanda saber qué estás viendo. Demanda conocer la historia de lo que ha pasado. Si quieres ser buen aficionado, si no, o sea, si eres un espectador, se vale también. Porque luego también al revés, somos muy exigentes. No, es que este no sabe de toros y tú sí. Entonces, yo creo que es importante rescatar precisamente ese interés en los toros y sobre todo rescatar el platicar sobre lo que pasa en los toros. Y en Bibliófilos adquirí la sana costumbre que ya tenía de leer. Para muchos que no están muy metidos en el tema de la literatura taurina, hasta te dicen, oye, ya no leas tanto que te va a perjudicar, porque luego dicen algunas babosadas en los toros. Un día yo le pregunté a un torero, le dije, oye, fíjate que en un libro leí que si el toro muesga la oreja derecha, va por el izquierdo y al revés. Y me dijo, ¿y quién chingado se pone a ver las orejas cuando estás toreando? Dice, imagínate un torero que se ponga a ver las orejas. Entonces, todo esto creo que ojalá y para los que se piensan dedicar a esto en algún punto, lo sepan, porque finalmente las cosas en mi caso de veras han sido, yo le doy gracias a Dios, porque todo esto ha sido regalo, no he tenido que pelear por ello. Cuando no me he sentido a gusto, me he ido de donde no he estado a gusto, porque tengo eso sí tengo. Y si no me gusta participar, pues no participo y hasta ahí llegué. Y finalmente, esto sí es una profesión para mí, porque tiene una responsabilidad, porque hay personas que sí se dedican a esto de tiempo completo y soy tan responsable como ellos de lo que digo y hago. Y sobre todo porque el juicio depende mucho de ustedes. Y me interrumpí un poco con el tema de cuando estuve de jurado, precisamente cuando fue esto del jurado, lo dije varias veces, a mí no me gusta el juez de nadie. Y es bien difícil estar juzgando, ahora les pasa en el CAR seguramente, quién se queda y quién se va. No es fácil.
Yo no quisiera que todos se quedaran y que todos tuvieran la oportunidad. El toreo es duro. Mi padre, para cerrar, me dijo una cosa brillantísima. Y se las he dicho a algunos novilleros. Mi papá, algún día le dije, oye papá, yo ya entiendo mucho más de todo esto. Y como más de negocios más o menos se me da, le digo, oye, ¿sabes qué? Tú pudiste haber tomado la alternativa. Mi padrino era el Brujo Cepeda, que era el presidente de los toreros. Mi papá era el representante de los novilleros. Damaso Cárdenas, gobernador de Michoacán, y hacía la corrida ahí. Ah, me dijo, pues tu padrino me la propuso en Jiquilpan, en Michoacán. Dijo, ¿y por qué no la tomaste? Hijo, hay que tener la seriedad de que si no vas a ser figura del toreo, no le quites el tiempo a los demás y mejor vete. Y no te amargues. Y gracias a Dios, quien me enseñó a mí a ver los toros, fue una persona que los amó intensamente, creo que más que yo, que los entendió como muy pocos, que vivió en el romance del toreo y nunca se amargó, siempre disfrutó de lo nuevo. Por dar una idea, hoy me habló casualmente Mario del Olmo, hubieran visto los gritos que se pegaba papá desde el callejón el día que debutó Mario, porque además mi papá toreó con su papá. Entonces, cuando ya no te emocionen los toros y estés en el micrófono, no te emociones, mejor no vayas. Esto no se trata de un oficio, sino de un sentimiento. Y a mí me dijo un día Antonio Ordóñez, que tuvimos el gusto, mi mamá está por acá y no me dejará mentir, de ver en Ronda, su última corrida que organizó José Tomás, José Mari Manzanares y Fran Rivera, que cuando estaba platicando con Antonio Ordóñez ahí en su finca, le digo, oiga maestro, le digo, ¿y los toros qué? Me dijo, hombre Luis Ramón, apréndete una cosa. Y él también conoció a un papá. En el toreo no se trata de saber, sino se trata de sentir. Aquí los que presumen de que saben todos serán bibliotecas, pero los toros no entienden nada. Y así cierro mi plática. ¡Ole! Muchas gracias. Maestro Carazo, muchísimas gracias, muchas, de verdad, muchísimas gracias. Sí que tuviste vivencias taurinas y una gran fortuna de tener esa cercanía con todos esos personajes del toro. Estamos muy agradecidos de escuchar estas historias tuyas que además de divertidas, están llenas de verdad de historia. Gracias. Y de aprendizaje, aprendizajes que nos dejas, como en cada conferencia que hemos tenido en Unidos por el Toro, nos llevamos algo y tú nos llegas a aprendizajes. Se me quedó muy grabado el de ir preparado antes de asistir a una plaza y el hecho de ser prudentes. Esa frase que dijiste, de toros más saben las vacas, si no hablen, es contundente definitivamente. Muchas gracias, muy agradecidos de tenerte esta noche aquí. No, al contrario, muchas gracias. Y sí es cierto, es que, a ver, cuando tú oyes un cronista que en su vida ha tomado una... Es de lo que se quejan en todas las prácticas deportivas, y en este caso en el arte, que una persona que en su vida ha tomado un engaño, se ponga a decirle cómo hacerlo. Sí, sí. Ya me parece en una transmisión decirle al capea que va mejor por la izquierda que por la derecha, ¿y usted quién es, cabrón? A ver, pásate, güey. Hay cosas que no platico, pero que me sé. O sea, de algún torero eso se lo hizo a un cronista. El cronista llegó a una tienda y el capea le dijo, se acercó hacia él y pensó que le iba a brindar la vaca. ¿Y sabes qué le dijo el capea? Hombre, no te he entendido por lo que me han dicho, lo que tú explicabas en tu crónica. ¿Por qué no con esta vaca, aunque esté más chica, me explicas qué es lo que tengo que hacer? Y ahí lo dejó frío. Pues sí. Definitivamente. Un gran aprendizaje, ser prudente los toros, los que saben, y los que tienen, cada quien tiene su puesto y su posición. Muchas gracias, maestro Carazo. Y antes de hacer el cambio de tercio a la sesión de preguntas que ya nos están llegando por aquí, Oscar también ahorita nos va a decir en Facebook si hay preguntas o algunos comentarios. Me gustaría que nos tomáramos un par de minutos, maestro, para que te refresques un poco ahí la garganta, lo que sea necesario. Y mientras nos vamos a ese tercio, pues aprovecho para anunciarles quién será nuestro próximo conferencista y regresamos a las preguntas. ¿Cómo ve, maestro? Perfecto.
Perfecto, pues bueno, déjenme les comento, para nuestra próxima semana, la transmisión número 50 de Unidos por el Toro, déjenme les platico quién va a ser nuestro próximo conferencista. Ahí está la vista. Pues nada menos que va a ser charla de casa. La casa invita, diría por ahí, Óscar Ruiz Esparza, la semana que entra, con el tema Retratos deteniendo el tiempo. Óscar, ¿nos vas a adelantar algo o nos quedamos con las ganas? Bueno, pues va a ser la historia de cómo pude retratar a cada uno de estos grandes personajes. Este libro duró 25 años prácticamente para poder ver la luz. Pero hay cosas muy interesantes con Manolo Martínez, con Manzanares, con el Gleason, con Conchita Cintrón. Y vamos a hablar un poquito del Toro. Se las guardo, pero va a estar interesante. Bueno, eso espero, Espero que se agote el boletaje. Excelente. También, porque si no, entonces me voy a sentir así como, qué rollo. Ya les haremos llegar más noticias a todo el mundo, pero importantísimo la semana que entra, porque de ahí van a surgir algunas nuevas cosas que queremos que todo el mundo la sepa. Y bueno, ¿qué te parece, Óscar, si vamos de una vez ya con el tema de las preguntas antes de que se nos enfríe aquí este tema del maestro Carazo? Déjame ponerlo aquí en la imagen. Empieza tú. Dame un minuto, voy. Juan Carlos, también si tienes por ahí preguntas, aquí nos está acompañando Juan Carlos Lemus. Adelante también, Juan Carlos, si gustas abrir tu cámara para poder colocarte aquí en la pantalla. Pero empiezo. Dale, adelante. Gracias. Empiezo, maestro Carazo. Por aquí, Eugenio Guzmán. Le leo el comentario que nos deja aquí en el chat de la barrera de Zoom. Y dice, maestro Carazo, oírlo hablar de todas estas vivencias es el México de otros tiempos. ¿Qué nos puede platicar de la plaza de Puente de Vigas y su señor padre, del Tupinamba y el café cantonés y el estilo de vestir de su señor padre, igual que Rodolfo Gaona? Dice, en la novela de Luis Espota, de Más Jornadas del Hambre, ¿con quién se identifica su señor padre? Hombre, qué buena pregunta, la verdad. Tengo toda la noche para contestar, la verdad. Porque mira, en primer lugar, lo que pasa es que vivo este tiempo, soy Ruquenial, no millennial. Soy Ruquenial. Además, para su información, yo manejo el diplomado de transformación digital de negocios en el ITAM. Pero aquí me gana el romance. Alguna vez, como hablo de negocios deportivos, me dijeron, oye, ¿por qué no hablas de negocios? Juan Carlos, ¿cómo no hablas de negocios taurinos? Le digo, no, porque se me va el romance, compadre. Aquí sí le sé, pero mejor no lo hablo, mano. Mejor ahí la dejo. Mira, lo que pasa es que yo nací con ese México de antes. Algún día tuve una charla con el pana por el radio, porque yo desde niño, como mi papá tenía el lenguaje del torero, del maletilla, te decía, lávate bien la jero, lávate la cara. Ahí se viene la pañí, se viene la lluvia. Mira qué guapa Gachí, qué bonita está esa mujer, o qué guapa. Oye, Gacho, eres tú. Mi Menda, que eres tú. Las tepalcuanas o nalgas. Algún día con el pana me eché todo un programa hablando de ese yerbarajo, ese lenguaje que usa todavía, quien con hoy, el día de hoy hablé, por cierto, con Rafaelillo, porque también cumple 70 años, 50 años, bueno, va a cumplir 70 de edad, pero va a cumplir 50 de que se presentó como novillero en la México y tomó la alternativa, con Mariano Ramos. Los dos, la pareja eran Rafael y Mariano. Entonces, ese lenguaje se ha perdido. Alguna vez Paco Camino, con el que gracias a Dios también tengo buena amistad, decía, hombre, es que se besan ahí llegando al ruedo. Vimos la corrida, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda. Y parecían tres hombres de negocio platicando antes de torear, cuando antes se mentaban la madre al llegar al ruedo. No sé si sea bueno o malo. Algún día le pregunté a Paco Camino, en una entrevista que le hicimos Julio Telles de un servidor, hombre, si a ti alguien te impuso, ¿quién era? Hombre, un tipo cacarizo.
ya medio viejo, yo estaba muy niño, el niño sabio de Camas, porque resulta que César Girón les dijo a todos al partir plaza, que Dios reparta cornadas, hijos de no sé quién. ¿Sí me explicó? O sea, el torero tenía reto. Yo sé que Joselito y Juan se juntaban en el tren y después platicaban. Pero esa camaradería que hoy existe, qué bonita, pero le quita pasión al toreo. Entonces, ese México viejo, no ese México viejo, yo añoro el toreo como es, y el toreo es emoción, no solamente estética. Cuanto a un torero le atropellan un poco la muleta, ya quedó, ¿por qué le atropellan? Puta, porque el toro tiene cuernos y de repente te alcanza, compadre, pero la emoción que provocaban a los que les atropellaban, no la provocan hoy los que no les atropellan, pero torean muy limpiecito. Y luego todos como cartabón, porque las escuelas son buenísimas, pero echan en troquel a los toreros. Entonces, tanto el viejo como el nuevo se deben de combinar para mejores cosas. Puente de Vigas es una plaza que me es entrañable, y aquí voy a platicar una anécdota para que vean otra vez grandeza de los de antes. No estamos hablando de mí ni de Oscar, desde antes. Mi papá, resulta que un día Pedro Moreno, padre de Pablo Moreno, yo no tenía el gusto de conocerlo, torearon en la Plaza México, entre otros Sergio Hernández, Pablo Moreno y otros ganaderos, un festival, y me dice, me habla, yo no conocía a don Pedro, y me dice, don Pedro, tú no me conoces. Le digo, la verdad no, señor, pero ¿quién es usted? Es que yo te he visto por televisión. Ah, qué bueno, le digo, tú no lo he visto yo en vivo, ¿verdad? Porque sí se me haría muy grosero. Soy Pedro Moreno. Y yo le iba a decir, el insurgente, me dice, soy el padre de Pablo, y estaba en ese momento toreando Pablo. ¿Cómo ves a mi hijo? Le digo, no, pues ahí lo veo bien, pues ¿qué le dices? No, sí estuvo toreando bien en la México, Pablo. Pero ¿sabes qué historia me dijo? Que se las voy a platicar de Puente de Vigas, que esto está a la salida de la Ciudad de México hacia Tlalnepantla. Papá toreó mucho en Tlalnepantla. Don Pedro no había bueno, en el fax, no, digo, ya lo conocí yo cuando se inventó, no había obviamente ningún medio de comunicación como los hay ahora, y don Pedro se vino desde Guadalajara a torear a Puente de Vigas, el empresario era Guillermo Martínez el Pilón, se vino a México a torear, y venía, y llegó a Puente de Vigas prácticamente para la novillada. Cuando llega a la novillada, le dice el Pilón, ¿y tú qué haces aquí, Pedro? No, pues vengo a torear. No, te toca la otra semana. Entonces mi papá, novillero, lo alcanzó a ver y dijo, ¿qué está pasando? Dijo, es que fíjate que Pedro se nos adelantó y llegó y torea hasta la próxima semana. ¿Y sabes qué le dijo mi papá a él? Don Pedro, Pedro, yo te doy los quites, quédate aquí, para que no vengas en balde desde Guadalajara. A la semana siguiente, don Pedro le devolvió la cortesía. Y yo no me sabía esa historia, mi papá ya había pasado a la gloria, ya se había adelantado en el paseillo hace muchos años. Ese era Puente de Vigas. Ese era el romanticismo de los toreros. No el amiguismo, el romanticismo. El sí compito contigo, pero como la estamos rajando, juntos. Y no lo dejó ahí tirado. Entonces, a mí me halagó mucho, y desde entonces tengo una muy buena relación con Pablo, porque nuestros padres nos unieron. Se conocían desde esa época. Luego, mi papá, o sea, el Tupinamba, cuando murió mi padre, ya no se llamaba Tupinamba, sino Café Esla. Yo llegué, tuve una junta en la Finza, otra vez negocios y toros, me doy la vuelta para tomarme un café para acordarme de mi papá, y un mesero me llega y me dice, yo conocí a tu papá. Y me acuerdo que cancelé una junta y me quedé 2 horas platicando con él de todo lo que sabía de mi papá. Mi papá organizaba, desde el cantonés era el café que mencionan en Más Jornadas del Hambre, que era el de los novilleros, el de los más amoladones. El Tupinam era más finolis, en la misma calle de Uruguay. Pero mi papá, cuando estaba en la asociación, mi papá siempre fue guadalupano, organizaba la peregrinación de los toreros a la basílica, y lo apoyaba el Ciego Muñoz. Y hacían su peregrinación. Y todo esto obviamente viene identificado en Más Jornadas del Hambre, porque el que aparece ahí, Pancho Camioneto, que mencionas, Eugenio, es precisamente el Ciego Muñoz. Y además, aquí, algo que iba a decir, pero que son muchos datos, pero sí son de mi vida, pero creo que son curiosos.
Yo creo que iba a ser taurino desde el principio. Mi papá era el capitán del equipo de toreros, precisamente como estaba en la asociación. El portero era Eduardo Moreno. Andaba de medio de delantero Alfredo Leal, que curiosamente tenía una nariz más grande que la que luego le conocimos, pero bueno, porque además era de origen libanés, su madre era libanesa, la de Alfredo, que también lo quise y lo conocí muy bien. Y mi papá primero fue a dejar el balón y después a conocerme. Y a mi hermano José Luis, la última novillada que toreó con Cantinflas en Morelia, en la parte seria, mi papá, regresó de la novillada y ya conoció a mi hermano. Entonces primero nos mandaba a los toros y luego nos conocían. Así era mi papá. Solamente él, dice mi esposa, por aquí llegó. Sí, claro, pues sí. Y yo sí lo conocí. Oh, maestro, qué bárbaro, oiga. Maestro, continúo con las comentarios y las preguntas. Y Mari Carmen Chávez Rivadeneira escribe: estimado Luis Ramón, es un gusto saludarte y escucharte. ¿No has pensado en algún momento formar una escuela de periodismo taurino? De la Carlos Septién, algunos egresados han crecido en esta disciplina que es especializada y es necesaria en la tauromaquia de todos los tiempos. Y enhorabuena. Mira, más que pensar en la escuela, te lo agradezco mucho, Mari Carmen, a la que conozco desde hace muchos años, la quiero, además escribe precioso de toros. Tiene otro concepto que además me gusta mucho. Lo que sucede es que tanto como formar escuela, no, pero sí sería interesante hacerlo. En España lo están haciendo ahora, para formar periodistas, para que gente nueva llegue a los toros. Porque luego compañeros nuestros de 50 años me dicen, y es que ya nos deben dar oportunidad. No, güey, hay que darle oportunidad a los de 20 y 30, pues como de los de 50. Esas son las fuerzas básicas del toreo. Estamos igual que la misa, ya nomás llegamos nos llegan los de 60 y 50, pues no. No, en la fiesta, por ejemplo, los toros, tanto en las plazas, eso es importante cambiarlo. Salvo honrosas excepciones, ves gente en general más grande de 40 años. En México y en España. No se quejan de las plazas no, que los toros, que es bien romántico, sí, pero en España, si aquí en México está mal, no tienen espacios para lo que hoy se utiliza en los recintos modernos, para gente con capacidades diferentes, etcétera. Es una buena idea, yo con todo gusto participo si le hago enlace, y más que nada transmitirles, no el cómo hacerlo otra vez, sino lo que involucra, lo que implica ser cronista taurino. Pues Mari Carmen, mira, aquí está el comentario y a tomarle la palabra al maestro Carazo. Juan Carlos, por favor, ayúdame con, tienes Sí, por claro, ahí adelante. más. Una pregunta que tengo aquí desde Bogotá, Colombia. Me imagino que es Neptalí Montaño. Dice, buenas noches para todos, bonitos recordatorios. Luis Ramón, ¿cuál ha sido la crónica taurina más importante que usted ha hecho? Sopas, mano. A ver, Juan Carlos, fíjate que me voy a brincar rápidamente, pero lo más importante que hice, y se lo debo mucho a Juan Antonio y a Mauricio Locker, y a los productores de aquella época. Mi papá, gracias a Dios, todavía vivía, y según yo, por ética, etcétera, ellos me dijeron, oye, ¿por qué no entrevistamos a Arenero? O sea, mi papá. Y yo me quería salir del programa. En eso, o sea, dije, ¿saben qué? Sí, háganlo, pero yo no lo hago porque, pues es mi papá. Qué tonto. Fue el mejor momento de mi vida, cuando entre los tres entrevistamos a mi papá. Porque había hablado mucho con él, pero no en una entrevista de televisión. Me lo llevé, no lo tengo ni guardado, desafortunadamente. Pero se lo debo tanto a Mauricio como a los productores. Pepe era el productor y Juan Antonio del Labra. Entonces, la crónica más importante, tal vez, lo estoy diciendo de memoria, todas me han sido importantes. Pero, por ejemplo, La Tarde de Gallero, la de Guillermo Capetillo 94 en la México, muy especial porque es de esos toreros cuyo concepto, cuando se hacía, irrebatible. A lo mejor fue la mejor y única, como Fedallín con Chucho Solórzano, pero qué faena, caray. Y luego, yo un día pedí un cerco imaginario en la Plaza México, el día de los Toros de la Gloria, cuando torearon Mariano Ramos, David Silvetti y Jorge Gutiérrez en la Plaza México, y David salió llorando de un pase, que hay una fotografía extraordinaria de guerra de la jornada, y tú que eres muy buen fotógrafo, Oscar, reconoces buenas fotos, sale llorando, y yo en la crónica puse, y yo pediría un cerco imaginario donde se gestaron los naturales.
Y luego eso que alegan los toreros ahora, que no quieren torear en la tarde del Super Bowl, ese día había Super Bowl y no había boletos. Esto no es un tema de otros deportes, es que la gente le gusta o no le gusta. Era día de Super Bowl y toreaban los 3 toreros mexicanos, la plaza a reventar. Eso es lo que añoro. Y eso yo creo que ha sido de lo más importante. Y también, ya como cierre, cuando fui cuando fui a las despedidas de César Rincón, que algunos de ustedes a lo mejor habrán ido, a las despedidas de César Rincón allá tanto en Medellín como en Bogotá. Fueron tardes Increíble. imborrables ahí en la Santa María. Buenísimo, maestro, gracias. Tenemos otra pregunta. Raúl Aragón. Maestro Carazo, felicidades, un gusto escucharlo. ¿Algunas anécdotas con los médicos taurinos? Doctor Campos de Castro, doctor Jorge Uribe, doctor Antonio Salcedo Coppola. Mira, ¿sabes qué? El doctor Campos de Castro ya lo traté mucho, pero no como cronista. Todos reconocemos sus grandes aportaciones a la cirugía taurina. Con Jorge Uribe no, porque Jorge Uribe, cuando empezaban, mi papá les llevaba tortas que le preparaba a mi mamá, a Jorge, cuando era pasante. Entonces, Jorge es nos recordamos mucho cuando lo veo, de que muchas veces le salvó el hambre porque llegaban las tortas de mi mamá allá a la Plaza México con Jorge, que trabajaba con el doctor Campos de Castro. Y todos ellos, generalmente todos nosotros pasamos con los doctores cuando van a transmitir y les decimos que disfrutes y no trabajes. Eso es lo que les deseamos, que no trabajen. Entonces, Antonio Salcedo Coppola era bien vaciado. Él operaba a mi hermana, ya en paz descanse también, y se fue al cielo. Y el doctor Coppola me empezó a invitar a la voz y me dijo, mi hermano, oye, te imita re bien el doctor Salcedo Coppola. Me imitaba las voces. Entonces, yo creo que es otra forma de gran afición. Los médicos taurinos lo hacen más por afición que por trabajo. O sea, obviamente les da un lugar, etcétera, pero todos, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que un toro se soltó allá en Texcoco, creo que era juez Facundo Arroyo. Sí le tocó, ¿no, Miguel? El día que se soltó el toro y anduvo curando a cuantos cuates cornó ahí Jorge Uribe. Entonces, sí, con ellos, mi papá, por ejemplo, cargó a Antonio Lomelín a la enfermería. Ah, no, ahorita me acuerdo, este es de Salcedo Coppola. Cargó a Antonio Lomelín con Campos de Castro cuando la corrida de Bermejo. Y luego, por supuesto, también cargó, y hay una revista taurina de cirugía taurina donde papá va detrás de Manolo Ureña. Manolo Ureña, que fue un toro que le cortó una oreja a él en Guatemala, le decían el indultado por eso, cantante de flamenco, etcétera. Ahora, Manolo Ureña consiguió la oreja de plata. Yo lo sentí como propia porque su apoderado era un farmacéutico que estaba a la vuelta de la casa de ustedes. Con Salcedo Coppola me pasó lo siguiente, también en las transmisiones, como no tenía mucha experiencia, te decían que fueras a la enfermería a ver qué pasaba. Y yo iba con mi micrófono de la XCW un día que cornaron a un torero, y como me fui muy calmadito, no pude entrar ni hacer ninguna entrevista, y bueno, me pusieron una regañada que además me la merecía por no haber conseguido la entrevista que necesitaba. Pero un día cuernan a Ortega Cano, entonces mañosamente me fui por el lado contrario a donde iban las asistencias, me metí y era el doctor Salcedo Coppola. Y me dice, y me metí, y cuando llegó y lo ponen en la plancha a Ortega Cano, brinca un chisguete de sangre. Entonces yo mismo comprendí que no era mi lugar ni mi momento, y salí de ahí. Y salí de ahí y le dije, no. Y ya el doctor, en agradecimiento, al primero que le dio la entrevista fue a mí, cuando salió de la enfermería. Dijo, oye, Carazo, te agradezco que te hayas salido de la enfermería porque estabas estorbando. No, digo, lo comprendo, ya, total, muy bien. Y además, un dolor enorme, muy grande, porque me tocó a mí estar narrando para la televisión, en la Puerta de Cuadrillas, porque está la enfermería de la Plaza México, el proceso desafortunado de Eduardo Fontanet. Hay por ahí una foto que amablemente publicaron ustedes, de Oscar, principalmente con Lalo, con Roberto Guerrero,
Ese día yo estaba de comentarista con él y con José Antonio Guerra, y yo era el que tenía que ir a la enfermería, y me la pasé todo el tiempo ahí. En Televisa entiendo que mi trabajo a uno les gustó mucho porque yo demostraba mucha consternación, a otros no les gustó que porque no era lo suficientemente frío, y cuando me preguntaron, oye, ¿por qué no fuiste más calmado? Se estaba muriendo un amigo, un ser humano. Yo no sé cuál carajo sea la forma más bonita de transmitir esto, pero era lo que yo estaba sintiendo. Porque lo que salía de la enfermería eran pues, situaciones muy difíciles. Entonces, eso me marcó mucho y fue muy doloroso porque, de veras, fue un proceso largo hasta que se lo llevaron en la ambulancia y desafortunadamente también se fue a la gloria. Por ahí iría, más o menos. Gracias, gracias, maestro Carazo. Vamos a continuar. Oscar, ¿tienes en los portales de Facebook algo por ahí, preguntas, comentarios? Sí, mira, Rafael Moreno, buenas noches. Excelente programa con un ícono de la fiesta brava en México, señor Carazo. Gracias por difundir la cultura de la tauromaquia desde Comitán, Chiapas. Desde Monterrey te manda saludos Laura Redondo. Felicidades. Dulce María, qué gusto. Ojalá regrese pronto el maestro Carazo para una segunda plática. Y Alejandro Pérez Cuevas, saludos. Es todo lo que tenemos en Facebook de los tres que veo. Excelente, muchas gracias. Estoy ahí en el chat, ¿no? Tengo un par de preguntas con las que vamos a cerrar ya la parte de preguntas a micrófonos cerrados para despedir después a nuestros amigos de Facebook. Y continúo con otra de las preguntas, maestro Carazo, y dice Héctor Omar, te pregunta, don Luis, de todas estas vivencias, ¿tiene algún libro o piensa escribir un libro? Y le manda saludos desde Lagos de Moreno. Le mando un saludo hasta allá. Mira, fíjate que sí lo he pensado, la verdad es algo que tengo que cuajar. Precisamente mi otra chamba de consultor y de maestro, etcétera, no me ha permitido, pero sí, me gusta la propuesta y sí lo voy a hacer. O sea, sí que sí tengo mucho la inquietud de hacerlo. Pues creo que ya hay gente que estamos interesados en seguirlas leyendo, porque está de verdad divertidas e interesantes. Y me voy con la última pregunta, dice Del Olmo, olé, grandioso, y le voy a tomar la palabra aquí a Del Olmo, que nos dice si nos puede escribir o definir a bote pronto, porque saca una lista muy grande, y si nos puede definir a bote pronto algunas de las siguientes figuras, y él menciona a Manolo Martínez, Mariano Ramos, Jorge Gutiérrez, David Silvetti, Miguel Espinosa, el Sotoluco, de bote pronto, maestro Carazo. Bueno, mira, de bote pronto, Manolo Martínez, el mandón de la fiesta de los toros, no ha habido ningún otro, y no necesariamente fui martinista. Mariano Ramos, yo creo que la faena que más me ha emocionado en vivo, si lo puedo decir, es la de Timbalero. La viví en la Plaza México, la paladía en la Plaza México. Me he recordado muchas veces esa faena, la han mencionado seguramente muchos en este espacio. La semana pasada el capitán la mencionó. Que por cierto, pelotero se llamó el Toro, y le mando un abrazo desde aquí donde esté a Paco Camino Gaona, porque precisamente la afición del nieto del doctor Gaona era la del béisbol. Jorge Gutiérrez fue otro torero de la México. David Silvetti, además del Rey, era un torero de gran profundidad. Yo creo que los conceptos que platiqué con él alguna vez, tanto en la plática que lo escuché, pero en pláticas personales, eran la ética, estética y la patética. Creo que era un torero de conceptos de una gran profundidad y de un gran respeto por el toreo. Yo creo que todos ellos lo han tenido, pues, pero su característica principal era esa, la que transmitía esa mística, esa vocación de ser torero a todo lo que daba. Miguel Espinosa, una combinación distinta entre, y creo que en eso se parece a Morante, exquisitez al torear y técnica al resolver. Es muy difícil combinar. Dicen que los toreros pueden ser de técnica, arte y valor. Todos son de valor, pero bueno, valor muy fuerte o menos patente.
pero Miguel era de esos toreros distintos que como Morante tienen la capacidad técnica y tienen la capacidad artística. Es difícil de combinar porque generalmente los toreros que les llaman artistas son más de inspiración que de conocimiento demostrado en el toro, ¿no? Pero todos lo tienen, pero ellos lo tienen mucho. Manolo Mejía fue un ave fénix. Después de la noche de costurero, que esa tarde, por cierto, comimos en los Guajolotes, restaurante cercano a la Plaza México, con Javier Garfias y con Manuel Capetillo, todo el mundo apostaba por Capetillo. Manolo iba aparentemente a dedicarse a su alterno, y de ahí emergió y hizo muchísimas faenas. El Sotoluco, una respuesta a una época en la que él tuvo que luchar mucho, pero que se impuso a muchas condiciones. Alguna vez también don Javier Garfias fuimos a una corrida y nos estábamos fijando, entonces dijo, no, el importante es el Sotoluco. Y mira que no estaba tan mal en la razón. Ahora, lo que ha pasado es que cada uno ha sido más o menos taquillero y eso también lo hace figura o no del toreo. Y a lo mejor lo que ha pasado con el Sotoluco es que ya no se reflejó por muchas cosas esos llenos espectaculares que provocaban los demás. Pero todos ellos importantísimos. ¿Y cuál es mi cartel ideal de los 80 en México y cuál en España? Bueno, depende de qué parte de los 80 estemos hablando, pero vaya, en los 80 claramente eran Jorge, David y Miguel, era el cartel ideal de aquellas épocas, y en España era Espartaco, Paco Ojeda, y a los que nos gusta el arte, Curro Romero por delante, y ese cartel alguna vez lo vi en Sevilla. Ole, perfecto. Gracias, muchas gracias por las respuestas, maestro Carazo. Y si nos permites, si nos das unos minutos más que nos acompañes aquí, nos gustaría en este momento nada más cerrar la transmisión que tenemos con Facebook, agradecerte con un pequeño diploma que tenemos aquí para ti. Y si nos acompañas, abriríamos un ratito los micrófonos para continuar con algunos puntos que quedaron pendientes en el chat. Estaremos haciendo llegar este reconocimiento, maestro. Muchas gracias. Pues por todo tu participación el día de hoy, por todo el aprendizaje que nos dejas aquí en Unidos por el Toro. Muchísimas gracias. Agradecemos a Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana por el patrocinio de los libros que hemos estado sorteando a través de estas 49 conferencias ya. Agradecemos también al portal de YouTube Al Toro de la Mano, portal en donde pueden encontrar las grabaciones de todas las conferencias realizadas hasta el día de hoy. Agradecemos también al portal altoromexico.com que nos ha apoyado de manera muy importante en la difusión de todas estas conferencias. Agradecemos también a los siguientes portales en Facebook que nos ayudan a retransmitir la señal cada miércoles. Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana, Formación Toros, Tauro Nota, Peña Taurina Autlán de la Grana, Piel Taurina y Tendencia Taurina. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos de Facebook, y por aquí nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.